Ahora sí, me pueden ver, por favor, vamos a compartir las diapositivas que tengo preparada para el día de hoy. Gracias, maestros, por su comprensión. Eh, yo soy uno de los maestros que cuando estaba en la escuela, mi directora siempre organizaba cursos de capacitación en el aniversario. Algunas veces invitábamos a algunos ponentes, otras veces nosotros los maestros nos turnábamos para preparar algún taller interesante y que pueda servir a nuestros maestros amigos de las diferentes escuelas, tanto públicas como estatales, que teníamos alrededor de nuestra escuela. Entonces, me hacen recordar ustedes, amigos del Colegio Virgen del Carmen, que el aniversario también es un momento para el aprendizaje y para la reflexión pedagógica. No solo es para el jolgorio, para la fiesta, para el deporte, sino que el aniversario tiene que convertirse en un aspecto y una actividad pedagógica donde todos aprendemos. Maestros, padres de familia, aprenden también nuestros estudiantes. Entonces, desde esa perspectiva, quiero felicitar por su 60 aniversario. Además, también hacer llegar nuestro pedido a la congresista, ¿no? Que ha sido madre de familia de la escuela, me dicen la congresista María Gallardo, y que ahora tiene la responsabilidad y la oportunidad de hacer historia en su carrera política, porque ella se va dentro de un año. Y esperamos que con su buena acción, con su buena disposición y el convencimiento a sus colegas congresistas, puedan marcar historia en la educación y retornar dentro de 5 años con la cabeza en alto diciendo yo trabajé por mi pueblo y que la gente les pueda reconocer y recordar por ese buen gesto. Yo no sé por qué algunos se oponen a incrementar el presupuesto al 6%, si lo que se debe invertir es en educación y es el sector donde más importancia debemos poner. Los maestros nos estamos fajando, estamos trabajando como podemos y si tuviésemos el doble para poder invertir y poder hacer mejor nuestro trabajo, estoy seguro que lo haríamos de la mejor manera entonces en contextos como estos. Entonces yo creo que hay que generar estos espacios de reflexión, que los congresistas se sumen a este pedido, que no hagan caso a los poderes económicos y más bien den a la ciudadanía lo que por derecho se merecen nuestros niños, nuestros maestros y nuestros padres de familia. Hay que apoyar nosotros desde atrás, desde la reflexión, imponiendo también nuestras ideas a través de los diferentes medios y redes sociales que tenemos para hacerlo. Bien, ahora sí vamos a empezar entonces con nuestro tema de capacitación y hoy día vamos a hablar del trabajo colegiado como una estrategia para fortalecer la cultura de retroalimentación. Y quiero empezar reflexionando cómo teletrabajamos y gestionamos nuestro despacho remoto en estos tiempos. Nuestras casas se convirtieron en aulas, se convirtieron en oficinas, nuestras laptops se convirtieron en instrumentos y herramientas del Ministerio de Educación y nuestra fuente para llegar son las cámaras. No nos podemos mirar a la cara, no nos podemos mirar a los ojos, no nos podemos dar el abrazo, la palmada que los niños necesitan, el sobar de la cabecita, el decir tú puedes, el decirlo yo confío en ti, yo creo en ti mirándolo a los ojos, no nos permite la cámara. Por eso yo estoy pensando reflexionar la importancia de la educación presencial en un momento adecuado en el que podamos hacerlo. Nos podemos reunir entonces para trabajar colegiadamente los maestros a través de los diferentes medios que nos proporciona la tecnología. Y tenemos, por ejemplo, reuniones que se pueden desarrollar a través del Zoom, a través del Meet, a través del Cisco Webex u otras plataformas también. Entonces, no se puede concebir un trabajo colegiado sin podernos reunirnos sincrónicamente. Esto no se puede hacer asincrónicamente porque no sería posible hacerlo. También tenemos como herramientas el WhatsApp, que podemos hacerlo a través de videollamadas y que nos permite también vernos y conectarnos mutuamente. Pero hay contextos donde seguramente no van a poder reunirnos porque no tienen WhatsApp, no tienen Zoom, menos Meet, o si teniéndolo, no tienen la conectividad de Internet pertinente para hacerlo.
Entonces los maestros dicen, ¿y cómo nos reunimos para hacer un trabajo colegiado en un contexto como este? Entonces existe también una posibilidad que se llaman las llamadas conferencias. Entonces, las llamadas conferencias, basta que uno de los profesores o el director tenga un smartphone, puede hacer la llamada, llama al participante que quiere y luego aparece un símbolo como el que están mirando ustedes ahí y dice añadir llamada. Ahí en añadir llamada puede llamar a otras personas también y podemos conectarnos hasta con 6 personas a la vez. Es decir, sin tener necesariamente un buen celular, podemos hacer estas llamadas conferencias y poder trabajar colegiadamente. Entonces, la tecnología nos tiene que permitir eso para poder juntarnos, relacionarnos y trabajar. Pero, ¿qué cosa significa colegiado? Hablamos mucho del trabajo colegiado, ya, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se conceptualiza? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se implementa en el colegio? ¿Y cómo ese trabajo colegiado me sirve para poder desarrollar mi práctica pedagógica y en este caso hacer una buena retroalimentación? Aquí tenemos una definición de Díaz Frida que nos dice colegiado significa cuando es una sociedad de personas que son capaces de dialogar y concertar, de compartir conocimientos, experiencias, problemas en torno a asuntos y metas de interés común. ¿Ven? Es una sociedad de personas que se juntan ¿para qué? Para dialogar, para concertar, dice, para compartir conocimientos y experiencias y que contribuyen a una meta o a un objetivo común. Entonces, cuando hablamos de colegio, los niños van al colegio, van a juntarse con otras personas de igual manera para compartir esas experiencias, esos conocimientos y poder alinearse a un solo propósito. Entonces, conociendo el concepto de colegiado, vamos a hablar ahora qué es el trabajo colegiado. Y dice las teorías que el trabajo colegiado es un proceso participativo de toma de decisiones entre docentes y directivos. ¿Para qué? Para optimizar el desempeño docente y mejorar los aprendizajes. Es decir, trabajamos de manera participativa, tomando decisiones, aportando nuestros conocimientos con 2 fines importantes. Primero, mejorar el desempeño docente y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Eso es el fin que tenemos como escuela. Y para eso realizamos el trabajo colegiado y ya con las características que hemos visto. Pero existen también algunas prácticas en la escuela que no contribuyen al trabajo colegiado. Es decir, voy a mencionar algunas y seguramente que ustedes conocen también. Por ejemplo, la primera práctica que no contribuye es los directores que asumen el protagonismo. Directores que ellos son el centro de la atención, ellos manejan toda la reunión, ellos dicen lo que tienen que hacer los profesores y si pide algunas ideas es por cumplir, pero el protagonista y el centro de la atención es el director. Él es el que lidera todo, él es el que hace todo, el que pega el papelote, el que retira, el que hace todo. Mi maestra Olinda Vilches, seguramente si me ve diría, es la persona que de chiquitita no le tomaron fotografía. Y como no le tomaron fotografía, ahora de grande quiere aparecer en la fotografía, al centro de la fotografía y medio paso delante de los otros. Entonces, esa es una práctica no democrática y una práctica que no contribuye al trabajo colaborativo de sus maestros, porque siempre están esperando que sea ella quien haga las cosas. También existe otra práctica que no contribuye al trabajo colegiado, es por ejemplo el miedo a compartir el liderazgo. Algunos directores tienen miedo de delegar funciones o delegar liderazgo a sus docentes, porque a veces el docente lo puede hacer mejor, puede tener mejor ascendencia en sus maestros, el subdirector llega con más empatía a sus maestros y siente celos de que eso se hace.
siente celos porque a él sí y porque a mí no. Y por qué a él lo hacen caso, por qué con él sí se juntan y conmigo no. Entonces, esos celos generan miedo y por lo tanto, mejor no comparto el liderazgo. Aquí el director soy yo y como director digo lo que se tiene que hacer y evito distribuir el liderazgo porque voy a perder el poder que tengo. Entonces, mientras pensemos así, no podemos implementar un trabajo colegiado adecuado. También lo que contribuye a que no se realice el trabajo colegiado son las bajas expectativas que tienen algunos directivos de la capacidad de sus docentes o los docentes también que piensan que su otro docente no lo puede contribuir en nada y no sabe nada. Entonces, esas bajas expectativas hacen que no confiemos en la capacidad del otro y pensemos que necesitamos de alguien fuera o necesitemos solo del director para aprender. Me ha pasado en algunas ocasiones en que no he sido profeta en mi tierra, porque algunos que te conocen dicen que me puede aportar, porque no te conoce profesionalmente, simplemente te conoce como persona. Entonces, esa baja expectativa que tengo en el otro y no creo en la capacidad que tiene el otro y no creo en la potencialidad que tiene el otro para aprender, es una barrera que no contribuye a que ese trabajo colaborativo se fortalezca. Y finalmente quiero hablar de los docentes descomprometidos y aburridos de su profesión. También, o sea, no podemos hacer un trabajo colegiado con maestros que están aburridos y no quieren participar. Llegan a la reunión y están recostados, están cruzados los brazos, no sacan ningún lapicero para apuntar, creen que lo saben todo, no quieren opinar, miran el reloj a cada rato para retirarse de la reunión. Y en estas reuniones que tenemos aquí virtual son los que apagan su cámara, no sabemos si realmente están presentes ahí. Son aquellos maestros que ponen más empeño en otro trabajo que en su trabajo que es el pedagógico. Salen de la escuela y dedican mucha pasión a otra cosa, al comercio, al negocio, a la ganadería, pero no se preocupan con la misma pasión del trabajo que tienen y de la bendición que tenemos de ser maestros y de poder contribuir a la educación. Entonces, difícilmente podríamos hacer un trabajo colegiado con un maestro que no tiene empeño en la profesión y más bien tiene empeño en otras cosas accesorias, pero no en el aprendizaje. Son los típicos maestros que le dicen, vamos a una fiesta y es el primero que se apunta, vamos a hacer celebraciones y quiere celebraciones solamente. Pero dices, vamos a un taller para aprender, dicen, no, yo ya sé todo, ¿para qué? Nunca aprendo nada, siempre dicen lo mismo y no quiere participar. Entonces, ¿cómo hacer un trabajo colegiado con ese maestro? Difícil trabajo para el director para poder persuadir, para poder convencer, ¿no? También maestros que están por estar en la reunión, no quieren participar y están muchos colegios grandes, maestros que se forman dos grupos, uno para oponerse al director y otro para apoyar al director. Entonces hacen que las escuelas se conviertan en, yo siempre les digo, como barras bravas, que todo el año se pasan peleando entre maestros y no trabajan por un objetivo común y por un propósito que tenemos como escuela. Entonces las escuelas tienen que diferenciarse de las otras porque en la escuela se educa. Y la escuela, por eso dice, es una institución educativa. Y educar significa dar un buen ejemplo a mis estudiantes, tanto en lo cognitivo como en lo afectivo y en las relaciones interpersonales. ¿Cómo yo me voy a andar peleando con mi colega y cómo lo enseño a mi niño a no pelearse con su compañero? Entonces tengo que ser coherente. Podemos discutir ideas, podemos no pensar lo mismo, pero eso no quiere decir que voy a atacar a la otra persona en su aspecto personal, en sus condiciones personales. Algunos están muy preocupados de la vida personal ajena del maestro y no está preocupado del trabajo y del propósito y del objetivo común que tenemos como escuela. ¿Qué nos interesa si la maestra tiene dos esposos? Más bien hay que pedir consejos.
Más bien hay que preocuparnos por el objetivo pedagógico institucional, no individual. El institucional hace que nos permita crecer como institución educativa. Entonces, implica esto un cambio de discurso de cuando a los maestros le dicen, por ejemplo, ¿y qué tienes que hacer ahora? El maestro dice, bueno, hoy día tengo una reunión de profesores. Y no dicen, tengo una reunión de trabajo colaborativo, porque entiende la reunión de profesores como un espacio donde nos juntamos para escuchar al otro, para no opinar o para tomar nota de todo lo que me dicen que tengo que hacer. En cambio, la reunión de trabajo colaborativo tiene otro sentido, tiene otro propósito y tiene otro objetivo al cual hay que apuntar. Entonces, cuando hablamos de trabajo colegiado, tenemos que pasar de una cultura individualista a una cultura colaborativa. Cuando hablamos de una cultura individualista, cuando el maestro solo piensa en él, hace buenas cosas en su aula, pero no los quiere compartir, o dice, a mí me ha costado, yo por qué tengo que dar, tiene un material nuevo y no quiere enseñar su material, ha ido a una buena capacitación y dice, no voy a compartir porque a mí me ha costado mi plata, que también el otro invierta, hace su buena práctica, pero su buena práctica institucional solito sobresale, solito se gana el premio, pero no contagia eso a sus demás colegas. Entonces, el trabajo colegiado implica una cultura colaborativa, que esa buena práctica de la maestra se comparta con sus colegas, los demás aprendan de eso, reflexionen e implementen estos procesos de buena práctica para que toda la escuela pueda brillar. Entonces, el reto del trabajo colaborativo es justamente pasar de la protagonismo individual a un protagonismo colectivo donde todos podamos sentirnos parte y todos trabajamos unidos para que la institución crezca. Entonces, aquí voy a mencionar algunas acciones de los docentes y directivos que pueden concebirse como trabajo colegiado o no trabajo colegiado. Por ejemplo, la primera reunión, el director dice, hace una reunión e informa sobre las normativas que se van emitiendo. Eso no es un trabajo colegiado o colaborativo. Simplemente es una reunión informativa. Cuando los docentes se reúnen para acordar estrategias para la celebración del aniversario. Eso tampoco no es un trabajo colegiado. Eso es una reunión de coordinación, una reunión informativa. Cuando los docentes revisan su práctica docente, de cómo están retroalimentando y conversan de eso para poder mejorar. Eso sí se considera como trabajo colegiado porque vamos a reflexionar lo que hacemos para mejorar. Hemos hablado que el trabajo colegiado tiene dos propósitos, ¿verdad? Mejorar el desempeño docente y mejorar los aprendizajes. Cuando los directores y docentes se reúnen para dialogar sobre la desconectividad de los padres, ya que no responden llamadas, bueno, eso es una reunión de coordinación, pero no es un trabajo colegiado, porque eso no estamos ahí reflexionando nuestra práctica ni reflexionando a aprendizaje. Simplemente son las causas que originan estos problemas. También cuando revisamos la guía del docente para planificar colectivamente, eso no es un trabajo colegiado, porque simplemente es la revisión y el análisis, pero no estamos diciendo estas son los resultados de nuestra práctica, estos son los resultados y en función de eso repensamos la planificación. Simplemente es una revisión de la guía que estamos trabajando. Cuando incentivamos la acción del docente frente a una nueva estrategia aprendida. El docente viene al trabajo colegiado, aprende una estrategia y luego pone en práctica esa estrategia. Entonces, eso sí es un trabajo colegiado porque aprendió una estrategia que luego le va a servir para devolver a los estudiantes. También es un trabajo colegiado cuando se revisa literatura referida a la dificultad identificada en el monitoreo y retroalimentación a nuestros estudiantes.
Y finalmente, cuando analizamos evidencias de aprendizajes de los estudiantes, también es un trabajo colegiado porque nos permite saber cómo están aprendiendo nuestros niños. Entonces, el trabajo colegiado implica, primero, reflexionar la práctica pedagógica en función de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y el desempeño de los docentes. Es decir, es una reflexión de cómo están trabajando los maestros, qué estrategias están implementando y cómo están aprendiendo mis estudiantes y cómo puedo hacer para mejorar esos aprendizajes. Eso es un trabajo colegial porque vamos a pensar juntos sobre estrategias para mejorar ambas cosas. También es un trabajo colegiado cuando consensuamos estrategias de intervención a partir de la reflexión y la literatura que hemos leído al respecto. Es decir, después de reflexionar nos ponemos de acuerdo, esta estrategia nos parece interesante, entonces todos los maestros vamos a aplicar esta estrategia y además la literatura nos sugiere esta estrategia y lo vamos a validar. Eso es un trabajo colegiado. También es colegiado cuando nos permite compartir experiencias exitosas de la práctica docente y que pueden ser replicadas haciendo las prácticas institucionales. Si hay un buen maestro que hace un buen trabajo, tiene una buena práctica, la reunión colegiada me debe permitir para que ese maestro pueda contar esa experiencia y luego todos juntos decir, vamos a aplicar esta estrategia y hacemos que se convierta esa estrategia en una práctica institucional en la que todos los maestros trabajan. Y no es solamente de una persona, de una experiencia solamente que les sirve para ello. Hay que convertirlas en institucional todas las buenas prácticas individuales de los maestros. ¿Por qué creen que los colegios Fe y Alegría, uno dice, voy al Fe y Alegría y sabe qué cosa va a esperar ahí? Porque ellos trabajan las cuestiones de manera institucional y no individual del maestro, institucional. Y eso les da identidad, les da la diferencia que hace con otras escuelas. Entonces, ¿por qué no puedo pensar, mi escuela tiene que ser distinta a la otra? Porque en esta escuela se trabaja de esta forma y esta es nuestra cultura institucional. También el trabajo colegiado nos permite sistematizar y validar estrategias implementadas, aprendidas en el trabajo colegiado. Es decir, nos reunimos, reflexionamos la estrategia, vemos cómo se aplica y luego todos los maestros van y aplican la estrategia y reflexionan sobre la estrategia aprendida. Y finalmente, desarrollar una lógica y mística de trabajo docente que le dé identidad a nuestra escuela. Que nuestra escuela se diferencie de la otra justamente porque nuestra escuela trabaja de esta manera, los profesores se comprometen, los profesores aplican las estrategias y lo que se aplica en un segundo también se aplica en el otro y en el otro, porque es una estrategia exitosa. Entonces, el trabajo colegiado implica esta capacidad de poder todos juntos trabajar de manera conjunta en pos de un objetivo y una visión compartida. ¿Qué procesos sugiero para la realización del trabajo colegiado? Acá he puesto 7 pasos que debe tener todo trabajo colegiado que implementa la institución educativa. El primer paso debe ser la presentación y reflexión de los valores y normas que rigen un trabajo colegiado. Es decir, el trabajo colegial, la reunión de trabajo colegiado debe basarse en normas y valores fundamentales que nos permitan relacionarnos mutuamente. Ahora les voy a explicar cuáles son esas normas. El paso 2 es que después de las normas voy a presentar el objetivo y el tema de la reunión. El objetivo claro y el tema que apunte a qué? A los resultados, que es del paso 3, presentar los resultados estadísticos de la práctica docente o el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, yo digo, mis maestros están retroalimentando de esta forma. Eso lo convierto en un dato estadístico y eso lo presento a los maestros para que se den cuenta cómo estamos institucionalmente en relación a la retroalimentación. Y de ahí sale el objetivo y el tema de nuestro
de nuestra reunión. El cuarto punto es compartir experiencias exitosas de los docentes en relación al tema a abordar. ¿Ven? Entonces ya tenemos, presenta los valores, presenta objetivo, presenta resultados estadísticos, luego alguien comparte una experiencia exitosa que ha implementado. En el 5 revisamos literatura o teoría que aporten a la reflexión sobre el tema abordado. Si bien es cierto, de manera virtual no podemos dedicarnos a leer en ese momento porque perderíamos bastante tiempo. Entonces es recomendable que el que va a dirigir esta comunidad de trabajo colegiado envíe el material previamente a los maestros para que ya vengan a la reunión leyendo el material y en la reunión solamente comentemos lo que dice la teoría sobre el tema que estamos abordando. En el punto, luego de eso pasamos a las lecciones aprendidas y qué cosa voy a implementar ahora en mi trabajo a partir de lo que aprendí en esta reunión de trabajo colegiado. Y finalmente, en el punto 7, establecemos acuerdos y compromisos. Vamos a acordar todos como institución a aplicar esta estrategia de retroalimentación que acabo de aprender hoy día y todos vamos a aplicar esta semana. Eso es un acuerdo. Y un compromiso de poder observar y poder ver qué tanto funciona esa estrategia. Una maestra hoy día, por ejemplo, una maestra de Puno me decía, profesor, por favor, ponga su canal de YouTube porque yo quiero descargar los videos y compartir a mis maestros para que todos escuchen cómo usted analiza y luego institucionalmente todos podamos hacer con esa misma lógica. Entonces, eso está pensando. ¿Cómo hacemos que todos los maestros aprendan una estrategia en la reunión de trabajo colegiado y luego de aprender la estrategia sean capaces de aplicarla? No solo basta que yo voy, aprendo, qué lindo, felicitaciones, voy y sigo haciendo lo mismo que he venido haciendo. Entonces no ha tenido ningún impacto la reunión de trabajo colegiado. Les hablaba hace rato que hay que presentar valores y normas, ¿verdad? Aquí tenemos algunos valores que deberían cimentar el trabajo colaborativo o trabajo colegial. Por ejemplo, que todos deberíamos tener apertura mental. ¿Qué significa la apertura mental? Es la capacidad de valorar positivamente las opiniones y comentarios ajenos. Cuando el otro opina, por más que no esté alineado al propósito, uno tiene que valorar y sacar de esa opinión qué cosa nos sirve realmente. Y no decir, uy, estás hablando tonterías, no te enfocas al tema. Es decir, no aprovechamos para criticar, sino para valorar la opinión y el comentario y poder elegir lo mejor que puedo de ese comentario. También debemos ejercer el pensamiento crítico y eso implica aceptar que otros piensan distinto a mí y opino con sustento y argumento. El pensamiento crítico pasa por argumentar mi punto de vista y no por asumir el papel de criticón. El criticón critica al que está dirigiendo la reunión, critica a su director, pero no tiene argumentos sólidos y no contribuye a la mejora de la calidad del tema que estamos abordando en esa reunión de trabajo colaborativo. También otro valor fundamental es el respeto. Respeto manteniendo una actitud positiva, escuchando al otro, esperando mi turno para hablar. Es decir, todo lo que implica respeto debe ser un valor fundamental del trabajo colegiado. También la empatía. La empatía para comprender el sentimiento ajeno y reaccionar desde ese sentimiento. Es decir, ponerme en lugar del otro y pensar, ¿por qué estará diciendo así? ¿Cuál será su motivación? Y empatizar con esa emoción, con ese sentimiento que tiene el maestro. Y finalmente, el compromiso. El compromiso tiene que ser otro valor importante porque permite la participación activa y permite que los maestros lleguen preparados a la reunión de trabajo colaborativo. No es que agarro mi celular, me voy a andar por ahí, bueno, como no me ven, apago mi cámara, solamente dejo el micrófono para escuchar y estoy haciendo otra cosa o me estoy paseando porque ya estoy presente en la reunión.
Compromiso implica sentarme en mi espacio, agarrar mi lapicero, mi cuaderno, tomar apuntes, leer mi literatura que me enviaron, resaltar para poder discutir. Entonces, eso es compromiso con el trabajo colaborativo. Es decir, me preparo, participo activamente. Entonces, estos valores no pueden estar ausentes de un trabajo colaborativo. Y además debería haber normas de convivencia para este trabajo colaborativo. Por ejemplo, primero, apagamos los micrófonos para no interrumpir al que está hablando. Hay una práctica a veces de dejar el micrófono y nos enteramos de todo lo que pasa en su familia. Entonces, eso es falta de respeto al otro. Otra norma debería ser, nos dejamos ver para establecer contacto visual y que nos permita generar vínculos de confianza, que cuando estoy opinando yo pueda verte qué cara pones, cuál es tu actitud frente a lo que digo y pueda también empatizar con la emoción y con el sentimiento del momento. Me ha tocado hacer ponencias en grupos cerrados donde solamente he escuchado la voz de todos los que estaban detrás, porque todos tenían la cámara apagada y era como trabajar en este momento a través del Facebook. O sea, la reunión tiene que ser, si bien es cierto, no estamos físicamente, pero deberíamos vernos a través de la pantalla, porque es una forma de generar vínculo. No solo habla mi directora, apago mi micrófono y apago mi cámara y que hable ahí sola la directora. Y a veces la directora pregunta, bueno, me ha dicho que apague el micrófono, no participo, ¿verdad? Entonces, no es una norma adecuada para un trabajo colegiado. Necesitamos vernos, necesitamos hacer este vínculo emocional. Necesitamos levantar la mano para participar, necesitamos hacer uso adecuado de los minutos que nos asignen, también necesitamos iniciar y terminar puntualmente, porque a veces pasa que iniciamos media hora después y terminamos una hora después de lo pactado. Hay que iniciar puntual y hay que terminar puntual, y eso implica respeto al otro. Y además debemos asumir roles diversos, roles de conducción, roles de moderador, el rol de redactor, el rol de facilitador de las lecturas. Es decir, que el director no sea el protagonista, no sea el que controle el tiempo, no sea el que active los micrófonos, no sea el que da la literatura, sino que distribuya esos roles en los maestros y ayude que sus maestros puedan tener un liderazgo compartido. ¿De dónde salen los temas para mi reunión de trabajo colegiado? Les mostré en la ponencia pasada sobre cómo, después de hacer mi acompañamiento, como director llego a trabajar una matriz de consolidado de mi primera visita. Y ahí hablábamos, por ejemplo, de cómo el docente se pone en contacto con la estrategia, cómo recoge evidencias, cómo identifica la necesidad y qué tipo de retroalimentación. Acabada la primera visita de acompañamiento, el director hace su consolidado estadístico y se da cuenta. Miren aquí, dice que el 50% de mis docentes no identifica la necesidad de aprendizaje del estudiante. Y además, el 50% de los docentes da un tipo de retroalimentación elemental. Entonces, como ya tiene el resultado estadístico, el director dice con su equipo, con sus líderes de la escuela, miren, ha salido este resultado del primer acompañamiento. ¿Qué tal si nuestra primera reunión colegiada hablamos sobre cómo el docente debe identificar la necesidad de aprendizaje del estudiante? ¿Cómo puede hacer este análisis de evidencia e identificar de acuerdo al propósito? ¿Qué tal si hacemos un taller? Perdón, una reunión de trabajo colaborativo. Entonces, en esa reunión presenta el resultado estadístico y discuten sobre estrategias de cómo analizar las evidencias e identificar la necesidad de aprendizaje. Si desconozco yo como director y desconocen mis maestros, ¿qué hacemos? Buscamos un video, búsquenme por favor y ahí lo pueden pasar y ver cómo se analiza la evidencia. Pueden invitar a un especialista, a un ponente que pueda ayudarles a hacer ese proceso de cómo identificar.
Y luego dice, ya sé identificar, entonces nuestro compromiso va a ser en esta semana identificar las necesidades de aprendizaje y conversamos en la siguiente reunión cómo nos fue con esta estrategia aprendida hoy. ¿Ven cómo todos aprenden, todos buscan una solución y todos aplican la estrategia aprendida y todos reflexionan? También, por ejemplo, si los maestros están brindando retroalimentación elemental, también hago una reunión de trabajo colaborativo para hablar de la reunión, de los tipos de retroelemental y cómo podemos ayudar a hacer una mejor retroalimentación. Es decir, tenemos que encontrar estadística que nos permita, sobre esa base, plantear los temas de la reunión del trabajo colaborativo y trabajar para mejorar esos resultados. En la segunda visita al director, otra vez observa y se da cuenta que ese 50% ya creció a un 60% o un 70%. Esa es la lógica, maestros, que tiene estos resultados estadísticos y cómo se usan para planificar reuniones de trabajo colegiado. Cómo las reuniones de trabajo colegiado se deben convertir en comunidades profesionales de aprendizaje. Los que son directores y están en el diplomado, ¿se acuerdan que en el diplomado y en la segunda especialidad habíamos hablado de este tema de las comunidades profesionales de aprendizaje? Le hemos dado pauta teórica de cómo es y por qué es importante implementarlas. Entonces, estas reuniones de trabajo colegiado tienen que pasar a convertirse en comunidades de aprendizaje. ¿Y qué cosa es una comunidad? ¿Por qué es distinta a una reunión? La reunión implica una o dos o tres reuniones, pero esas reuniones cuando se convierten en una práctica cotidiana, se van convirtiendo en comunidades. Y acá tenemos a Ferdinand Tönnies, que es un alemán, dice en su obra el Gemeinschaft y el Gesellschaft, que dice que hace una diferencia entre la comunidad y la sociedad. Y nos dice que la comunidad sería aquella vida en común, duradera y auténtica, en la que todos se conocen y donde reina la armonía y fraternidad. Miren qué lindo. Es decir, donde todos tenemos una vida en común y que es duradera y es auténtica, que me caracteriza como institución. Entonces, ¿cuándo podemos decir mi institución es una comunidad de aprendizaje? Cuando somos capaces de saber convivir en armonía, en fraternidad y aprendemos en conjunto, ¿verdad? Por eso decimos, ahí en la sierra hay una comunidad. ¿Y qué significa esa comunidad? Que esa comunidad es democrática, todos participan en la solución del problema, todos se consultan. Entonces, esta comunidad, ¿qué hacen los maestros en esta comunidad? El primer concepto, trabajan bajo pasión y no bajo presión. Algunos dicen, hay que aprender a trabajar bajo presión. Me presionan cuando yo no disfruto de lo que hago. Necesito que alguien me presione, ya sea a través de los documentos, me presione a través de su visita, a través de su monitoreo para trabajar. Dicen, hay que aprender a trabajar bajo presión, o sea, hay que aprender a soportar estas formas de control. Yo no creo eso. Yo creo que deberíamos aprender a trabajar bajo pasión. Y cuando usted trabaja con pasión, se emociona. Cuando usted trabaja con pasión, quiere hacer las cosas bien. No le interesa el tiempo, le interesa aprender, le interesa apoyar. Y además, trabajar en una comunidad profesional implica tener sueños, tener ideales y visiones compartidas y que todos digan, mi escuela tiene como objetivo tal y todos trabajamos para llegar a ese objetivo institucional. Apuestan por dar a los niños la posibilidad de desarrollarse y formarse. Es decir, ayudar a los niños a salir de la pobreza. Yo visito comunidades andinas y amazónicas y veo niños muy pobres, familias muy pobres,
que solamente tienen al maestro como referencia para sacarlos de esa pobreza. Imagínense que llegue un maestro ahí apático, un maestro que no le interesa prepararse, no le interesa leer, solo quiere cumplir su hora. ¿Cómo ese maestro va a sacar de la pobreza a ese niño? ¿Cómo le va a enseñar a tener resiliencia, a poder pensar, a poder discrepar, a poder crear, si no tiene las herramientas para hacerlo? El maestro tiene que trabajar bajo pasión para lograr que esos niños pobres salgan de la pobreza en algún día, pero habiendo aprendido y fortalecido competencias para pensar, para crear, para discrepar. Entonces, yo creo que ahí tienen doble responsabilidad los maestros que trabajan en las zonas más necesitadas, porque es ahí donde más lo necesitan. En la ciudad, de repente, los niños no nos necesitan tanto, porque si él no aprende del maestro, el papá le pone un profesor particular, tiene un hermano educado que lo ayuda, o tiene el niño otra posibilidad de aprender. Entonces ahí como que el trabajo del maestro no se vuelve tan exigente, porque si el niño no aprendió del maestro, va a aprender de otro lado. Pero en estas comunidades pobres, solamente el maestro es el protagonista y el importante para ayudar a estos niños. Entonces, la comunidad de aprendizaje tiene que apostar por dar a esos niños la posibilidad de desarrollarse y de formarse como un ciudadano de bien. Además, deben poner en práctica la autonomía profesional para pensar la educación. Una escuela que piensa de manera autónoma tiene un enfoque de educación, tiene un objetivo hacia dónde y planifica sus instrumentos de cómo llegar. Yo soy un maestro de escuela pública y mi escuela Vygotsky en Comas, la UGEL 04, nosotros como escuela teníamos una propuesta pedagógica. Cuando teníamos, hablo porque yo cuando estaba ahí, que hoy en día sigue vigente, la propuesta pedagógica de nuestra sesión de aprendizaje, por ejemplo, no era inicio, desarrollo y cierre, lo que nos vende el ministerio y lo que nos venden los especialistas y capacitadores. Nosotros teníamos, gracias a mi directora pensante y que nos delegó el liderazgo pensante, ¿cómo podemos hacer el primer momento? El primer momento lo llamamos sintiendo y pensando, pensando y sintiendo, porque había que recoger sentimientos y pensamientos como unidad dialéctica, porque pienso mientras siento. Miren la filosofía que había detrás. En lugar de llamar inicio, para nosotros era sintiendo y pensando. ¿Y qué recogíamos? Recogíamos sentimientos, recogíamos pensamientos previos del niño para conectar la emoción con el sentimiento y hacer que una vez que se conecta esto, podamos entrar con el tema que queremos trabajar. En el segundo momento lo llamábamos buscando y hallando, porque era buscar la solución al problema y encontrar la solución. Y todo lo problematizábamos. Y finalmente era transformando nuestra práctica. Es decir, estrategias para transformar mi realidad en función de lo que aprendí en la clase. Y nosotros trabajamos de esa manera. Llegaban los especialistas, los supervisores, y nos decían cómo está su sesión de clase, y decíamos, nosotros tenemos esta propuesta metodológica, trabajamos, y todos se quedaban contentos y satisfechos. Entonces, una escuela autónoma piensa sus procesos, piensa cómo implementar, y todos los maestros caminamos a través de esa forma, de esa cultura de trabajar institucionalmente. Entonces, esa es la comunidad de aprendizaje profesional. Es una comunidad donde todos son importantes, donde todos piensan, donde trabajan por pasión, donde el niño es el importante y donde se encuentran logros de aprendizaje tanto en estudiantes como maestros. Algunos maestros me dicen, un poco creíbles, me dicen, profesor, usted muy bien habla, pero quisiéramos ver que si eso es cierto. Si quieren saber que eso es cierto, averígüenos. Mi escuela por 3 años consecutivos, el primer puesto en la evaluación censal de estudiantes en la UGEL 04 en Lima, el colegio 2072 Vygotsky. Y no hemos sido cuarto año en primer puesto porque ya se acabó la evaluación censal, pero
ha sido un proceso de un trabajo de todos los maestros comprometidos con nuestra directora liderando este proceso. Y es una escuela que ya quisiéramos tener aulas dignas, escuelas construidas con latones de Inca Kola, con escuelas con techo de Eternit, prefabricadas. No teníamos antes agua potable, comprábamos en cisterna, y en esas condiciones hemos apostado por la educación, porque no podíamos construir una escuela, porque no tenemos dinero como maestro para hacerlo, pero sí podemos construir comunidad de aprendizaje profesional a partir de la reflexión y de la consideración del otro profesional como valioso y como importante. Teníamos nuestra identidad institucional, nuestros niños gritaban nuestro lema institucional y decíamos siempre a nuestros niños, cuando vayan al carro, por favor, compórtense bien porque llevan el nombre del Colegio Vygotsky en la espalda, en el buzo, y los padres que te ven o la gente que te ve ahí dice, ese niño es del Vygotsky, ese niño sabe respetar. Enseñábamos a nuestros niños a desarrollar identidad. Entonces, la comunidad implica, más que un trabajo colegiado, implica una forma y una mística de trabajo que hacen que en esa comunidad no hay jerarquía, sino que se respira la democracia y la autonomía. Entonces, maestros, hay un reto. No podemos decir, yo ya estoy trabajando comunidades de aprendizaje profesional. A eso tenemos que apuntar. Lo que estamos trabajando son reuniones de trabajo colegiado y tiene sus pautas para hacerlo. Y cuanto más se fortalezcan esas reuniones de trabajo colegiado, vamos a llegar a formar comunidades de aprendizaje profesional. ¿Cómo entonces el trabajo colegiado me ayuda a mejorar mis prácticas de retroalimentación? Entonces ya sabemos que debo trabajar colegiadamente para reflexionar mi práctica. Es decir, supongamos que la otra semana se reúnen ustedes como maestros y dicen, a ver, ¿cómo estoy retroalimentando yo? Y voy a llevar a la discusión en el trabajo colegiado. Voy a compartir mi experiencia de cómo estoy retroalimentando. Y para ver si esa retroalimentación es efectiva o no es efectiva. Pero para saber si es efectiva, debo conocer qué tipos de retroalimentación voy a brindar. Y aquí, si bien es cierto, las rúbricas ya nos plantean 4 tipos de retroalimentación, para el trabajo remoto tenemos que adaptar porque en el trabajo remoto es distinto retroalimentar al niño que hacerlo presencialmente. Entonces no podría yo aplicar la rúbrica tal y como está, que estaba diseñada para una clase presencial, a un trabajo remoto. Entonces acá como que hemos adaptado un poco para decir cuándo el maestro hace una retro de este tipo. Por ejemplo, cuando hablamos de retroalimentación errónea, el docente, con el afán de corregir el error del estudiante, le brinda información errónea. Es decir, hay un error sobre el error. El niño dice, el problema me salió 45, y el docente le dice, no es 45, es 50, cuando la respuesta en sí es 60. Entonces el maestro, con el afán de corregir el error, le da otra información errónea que termina rematando el aprendizaje del pobre. También cuando da la señal o comentario de que algo está bien cuando realmente no está bien. Algunos maestros por salir del paso dicen, ¿y cuánto te salió? Y el niño dice, me salió 50, muy bien, es 50, y pasa lo siguiente. Entonces, y si no es 50, es decir, le estás diciendo sí, algo que no es, eso se considera una retroalimentación errónea. Luego, un nivel un poquito más alto, tenemos la elemental. ¿Cuándo es una retroelemental? Cuando solamente le dices al niño que su respuesta está bien o está mal. O marcas con una X o con un check, que también es señal de bien o mal. O le das la respuesta correcta. O también cuando solamente revisas la evidencia utilizando marcas, cuando le felicitas, tú puedes, muy bien, sigue adelante, o cuando le das algún premio virtual, una carita feliz, o cuando simplemente archivas tus evidencias, lo pones en una carpeta y dices que ya estás retroalimentado. El solo archivar ya es una retroelemental que no contribuye al aprendizaje. También tenemos la retroalimentación descriptiva.
El docente describe a detalle lo que tiene que hacer el estudiante, hace sugerencias, le da pautas o modela la resolución de una actividad poniendo ejemplos. Esto están haciendo ahora generalmente los maestros, están diciendo al niño cómo debe hacer, le dan pauta, le dan un ejemplo de cómo mejorar. Entonces, este es un tipo de retrodescriptiva que si bien es cierto es adecuada, pero no es la óptima que esperamos. Y finalmente tenemos la retroalimentación por descubrimiento o reflexión, donde el maestro permite que el niño identifique, pero primero él identifica la necesidad de aprendizaje y luego a través de preguntas y retos permite que el estudiante encuentre el error y pueda superar el error. La estrategia clave aquí, ¿qué es? La pregunta. Una buena pregunta hace que el niño se dé cuenta de su dificultad y pueda resolver. Supongamos que en el problema a resolver, el niño ha sumado 5 más 7 y le salió 10. Y cuando el maestro recibe la evidencia, ve que es 10. El maestro le dice, ¿y cómo hiciste para llegar a 10? ¿Cómo puedes demostrar que realmente es 10? ¿Y de qué otra forma podemos encontrar la respuesta de tal manera que nos salga 10? ¿Ven? El maestro con su buena pregunta está haciendo que el niño vuelva a repasar lo que ha hecho y se dé cuenta del error. No le dice está mal, no le dice sale 10, o no le dice suma bien, pone el 15 arriba y el 7 abajo y luego, no le dices, sino con sus buenas. Eso es lo que se espera, que el maestro dé una retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Entonces ahí viene un tema importante que yo últimamente estaba escuchando a los maestros, la escalera de la retroalimentación. Y todo el mundo me decía, profesor, ¿me puede usted explicar de la escalera? Y yo, ¿qué escalera? No sabía, disculpe mi ignorancia. Dice, no, Daniel Wilson ha planteado la escalera de la retroalimentación y todos los capacitadores y los especialistas me están diciendo que usemos la escalera. Entonces me atreví a revisar la escalera de la retroalimentación de don Daniel Wilson y pude encontrar esto que ven ustedes aquí en pantalla. Él propone que primero debemos aclarar, luego valorar, luego expresar inquietudes y finalmente hacer sugerencias. Es decir, para retroalimentar, él nos pide primero debo aclarar. Es decir, preguntar a los niños y cómo lo hiciste y qué proceso seguiste, qué dificultad encontraste. Es decir, para poder aclarar el proceso que siguió el estudiante. Me parece bien. Me parece luego que empecemos a valorar en función de las respuestas que dan para expresar nuestras inquietudes y hacer sugerencias. Pero yo me imagino que si yo quiero seguir todos estos procesos, yo tendría que trabajar con el niño 1 hora por lo menos, porque tengo que hacer todos estos procesos y subir de los peldaños de esta escalera. Y al final solamente, ¿para qué? Para hacer sugerencias. ¿Y qué significa hacer sugerencias? ¿En qué nivel de retro estaría un maestro que da sugerencias y le dice cómo tiene que hacer? Según lo expuesto anteriormente, estaría el maestro solamente alcanzando la retroalimentación descriptiva. Es decir, hago todo solamente para llegar a hacer retroalimentación descriptiva cuando doy las sugerencias, porque eso es dar sugerencias, es hacerlo de manera descriptiva. O sea, yo me imagino hacer todo este proceso solo para llegar a ser descriptivo, cuando podría avanzar un poquito más. Entonces, miren, qué atrevimiento el mío, que llego a cuestionar lo que plantea Daniel Wilson y he planteado la escalera de César Vela, que no sé si sirva, pero me parece más pertinente para este contexto, que en el primer peldaño tendría usted que recoger la evidencia del niño a analizar. Como hablábamos en la ponencia pasada, reciba usted la evidencia del niño, ya sea la foto, ya sea el audio, o ya sea el video. Analice esa evidencia a la luz de lo que le manda la guía de la estrategia Aprendo en Casa. Analice en función del propósito, de los criterios de valoración, del estado y todo eso que usted ya sabe. Entonces, el primer paso es eso.
Luego que he hecho ese análisis, paso al segundo peldaño y planeo la intervención reflexiva. Es decir, identifico la necesidad y digo, yo le voy a hacer a mi estudiante estas preguntas que van a ayudar a que el niño se dé cuenta de su error. Entonces, el segundo punto es planear la intervención reflexiva. Decir qué preguntas le voy a hacer para que el niño se dé cuenta de su error y pueda rectificar. Y finalmente, en el tercer punto sería permitir que el niño descubra el error y reflexionar. ¿Cómo va a permitir que el niño descubra el error? Cuando el maestro hace sus buenas preguntas. Lo que le decía hace rato, si el niño me dice que 7 más 5 es 12, al resolver su problema, perdón, 7 más 5 es 10, yo me doy cuenta, que tiene dificultad para sumar, entonces planeo mis preguntas que le voy a hacer, cómo te das cuenta de que es 10, cómo podríamos demostrar, qué procesos podemos seguir, de qué otra forma. Entonces planeo mis preguntas y finalmente me comunico con el niño y le permito que descubra su error y reflexione sobre su error a partir de las preguntas que hace. Entonces, esta es mi escalera que humildemente propongo para trabajar en este contexto remoto. Si bien es cierto, Wilson nos plantea una escalera interesante que es muy adaptable seguramente al contexto presencial, pero tanto para llegar solamente a la retroalimentación descriptiva, cuando estamos apostando ahora a que se trabaje una retroalimentación reflexiva y por descubrimiento. Entonces, ¿cuándo una retroalimentación realmente efectiva? Cuando la hacemos a tiempo justo después de recibir la producción de los estudiantes. Es decir, hay que considerar un tiempo prudencial. No puedo pasar para la otra semana o dentro de 15 días porque ya pierde el sentido. Hay que recoger, analizar la evidencia, planificar mi retro y retroalimentar. La segunda condición es que cuando que la retroalimentación es efectiva cuando está referida al logro de aprendizaje, se describe los logros y se muestra el proceso realizado por el estudiante. Cuando es simple mi retroalimentación, específica y constante. No le complico la vida al estudiante, sino que apunto realmente a la necesidad de aprendizaje que estoy identificando. En el punto 4 dice, es efectiva cuando es comprensible y ayuda al estudiante a la reflexión y a la metacognición, desarrollando la capacidad crítica del estudiante sobre su proceso de aprendizaje. Y finalmente, es efectiva la retro cuando promueve que el estudiante, a partir del descubrimiento de su error, es capaz de reflexionar y corregir su error. Para eso necesita un buen maestro que sepa hacer buenas preguntas para que el niño se dé cuenta del error y pueda corregir. Finalmente, maestros, tenemos aquí dos ideas fuerza. Primero, que las instituciones deben consolidar una cultura de trabajo colegiado. Y esa cultura les va a dar identidad y va a hacer que logren su visión compartida que se plantean y que cualquiera que llegue a esta escuela se adapte a esta mística. Se pueden ir los profesores y pueden llegar nuevos profesores, pero ese profesor llega y dice, no, aquí en esta escuela se trabaja de esta manera porque esta es nuestra cultura de trabajo colaborativo. Entonces el que llega tiene que adaptarse a esa cultura. Pero cuando hay escuelas que no tienen una cultura de trabajo, llegan con sus viejas prácticas, imponen esa vieja práctica y hace que la escuela trabaje sin sentido y sin propósitos comunes. El segundo punto es que la comunidad de aprendizaje profesional es la columna vertebral para la consolidación de la autonomía escolar, que logran éxitos en el aprendizaje de los estudiantes y en la mejora del desempeño del docente. Entonces, solamente si sabemos tener una buena metodología de trabajo colegiado y la implementamos procedimentalmente, frecuentemente, podemos lograr que nuestra escuela se convierta en una comunidad de aprendizaje profesional
Y esa comunidad de aprendizaje es autónoma porque piensa la educación, repiensa los procedimientos, piensa la teoría, genera teoría y mejoran los desempeños de los docentes y mejoran los desempeños de los estudiantes. Entonces, maestros, nos queda aquí como reto apasionarnos cuando hablamos de la educación y comprometernos en el trabajo colegial. Un maestro que trabaja bajo pasión es como el artista. El artista renueva su vestuario, inventa nuevas canciones, por ejemplo. Cuando sale al escenario, transmite esa emoción, se apasiona, le gusta lo que hace. Ese es un maestro apasionado que trabaja bajo la pasión. Pero un maestro apático, un maestro sin ganas, sin querer hacer las cosas, que ve todo dificultad, que ve todo problema, no va a contribuir al desarrollo de una comunidad y al trabajo colegial. Yo siempre digo, si los maestros estamos renegando de nuestra educación, podemos dar un paso a cosas, decir, bueno, este trabajo no me siento bien, me voy a buscar otro trabajo. O sea, es decir, la educación es responsabilidad y hay que pensar en nuestros niños que nos necesitan y desarrollar el aprendizaje de estos niños, sobre todo en las comunidades más necesitadas y pobres. Yo planteaba en el ministerio, cuando una vez me llamaron a un conversatorio, que los maestros más preparados, los maestros más comprometidos y que tengan pasión deberían trabajar en las zonas más alejadas, porque es ahí donde los niños más nos necesitan y vamos a poder sacar de la pobreza a esos niños con el trabajo responsable que hagamos. Maestros, gracias por escucharme. Finalmente les quiero siempre presentar mi Facebook porque a través de eso se pueden enterar de los cursos y ponencias que vengo dando y que lo hago con mucha pasión porque para esto estoy aquí y quiero contribuir desde mi conocimiento a impartir a ustedes en lo que pueda. Seguramente tienen muchas dificultades, van a encontrar en mí, pero lo hago de todo corazón, con todo lo que sé y lo que puedo. Gracias por escucharme.